Un saludo a todos a este video de perspectivas económicas correspondiente a la última semana de junio del 2016. Soy Otman Gordillo y estamos pasando por uno de los periodos más volátiles y difíciles que hayamos podido imaginar. La semana pasada el Reino Unido votó de una forma apretada por salir de la Unión Europea, algo que no estaba en las cuentas de nadie, por lo que el efecto en los mercados fue y está siendo, aún en estos momentos, muy severo. Desde Asia, Europa, Estados Unidos y los mercados emergentes se presentaron importantes desvalorizaciones. Colombia el día viernes estuvo relativamente, digamos que calmado, el efecto tan negativo no se vio, pero esto no implica que no se vaya a dar. Y lo más importante de todo, lo que más me preocupa, es que el aumento en la incertidumbre no solamente se va a reflejar o se está reflejando en desde el punto de vista, digamos, financiero y del mercado de capitales. El problema es que en otros aspectos la volatilidad se va a ver y sobre todo la incertidumbre. Estamos hablando el aspecto político, el aspecto macroeconómico y por supuesto, como les estaba diciendo, las bolsas, incluida Colombia, van a tener, digamos que unos movimientos muy fuertes. Esto lo que implica de entrada es que es probable que el ruido no se haya terminado, que debe continuar. Y en esta diapositiva estamos viendo lo que está pasando el lunes o a la apertura del lunes en el mercado asiático, domingo para nosotros. Y obviamente las noticias no son buenas. Por un lado, la libra, que está en el centro del huracán, sigue bajando, sigue presentando unas caídas importantes. Fijémonos cómo el día viernes se dio la desvalorización, que al final fue relativamente corregida, pero el día domingo está casi que visitando los mínimos que se visitaron el día viernes. La otra cosa, lo más importante, la libra rompió el mínimo que se alcanzó en el 2009. Como quien dice, estamos visitando niveles históricamente bajos. Ahora, ¿cuál es la expectativa sobre la moneda? Pues básicamente en estos momentos de altísima volatilidad puede pasar cualquier cosa. Realmente uno podría decir que no hay límites, pero la mayoría de bancos y casas de inversión extranjera están hablando que se podría dar un movimiento entre el 1.30 y el 1.20. Y actualmente estamos más cerca del 1.34. Y esto pues obviamente ya es impresionante, ya es memorable, teniendo en cuenta que antes de la votación estábamos en el 1,5. Es decir, estamos experimentando una caída algo así como del 12-13%, lo cual en una moneda de este tipo pues es algo muy raro. Por otro lado, el movimiento pues que está de alguna forma recibiendo esta desvalorización de la libra, pues es el dólar medido a través del índice de X. Y fíjense ustedes, el movimiento muy fuerte el día viernes se continúa dando el día hoy, o sea, como quien dice domingo por la noche o lunes por la mañana en los mercados asiáticos. Ya se rompió el nivel de 95,5, siguientes niveles 96,2, 98,6 y actualmente estamos rompiendo prácticamente el segundo nivel que estamos diciendo. Estamos en estos momentos en el 96,25. Entonces, desde cualquier punto de vista, una volatilidad del mercado muy marcada y esto no quiere decir que el ruido en general externo se haya acabado. Yo creo que hasta ahora estaría comenzando. Y en este punto quisiera hacer énfasis a la, digamos, gravedad de la noticia que se dio, ¿no? Realmente han habido muchas declaraciones, muchas especulaciones, pero la verdad es que nadie sabe en qué va a terminar todo esto. Y pues no hay nada peor que digamos, los activos de los mercados de capitales que la incertidumbre. Como lo hemos mencionado y lo hemos venido mencionando durante el último mes, junio iba a ser, digamos, uno de los periodos
más complicados. Y evidentemente lo está haciendo. Estamos o estuvimos llenos de muchísimas noticias, la última de las cuales fue precisamente la salida del Reino Unido, la posible salida del Reino Unido. Ya vamos a ver algunas aclaraciones importantes. Pero adicional a eso, creo que es importante resaltar dos hechos claves. El primero, después de el problema, digamos, del referendo, la posibilidad que la Reserva Federal suba sus tasas en estos momentos es prácticamente nula. Es más, lo que se está viendo ahora es que, digamos que contraintuitivamente, la posibilidad o la probabilidad de recorte de una tasa ha crecido en la última semana. Por ejemplo, aunque es pequeña, pues creo que vale la pena mencionar. La probabilidad de recorte de la tasa Fed en julio es casi del 5% y en diciembre casi del 9%. Hay que tener en cuenta que los mercados ya están descontando que no va a haber un movimiento de subida de tasa en el 2016 y es muy probable que no se vaya a dar sino hasta el 2017, muy entrado del 2017. Segundo hecho que me parece relevante mencionar, subida de tasas del Banco de la República en Colombia. Llegamos al 7,5 y este va a ser uno de los temas que vamos a tratar en este video en la segunda parte. Bueno, como es usual en este tipo de videos, vamos a manejar nuestra agenda teniendo en cuenta el punto de vista geográfico y obviamente creo que lo más importante acá son dos cosas, ¿no? Vamos a hablar un poco del tema del Brexit. De hecho, la semana pasada hicimos un resumen muy completo de todo lo que podía pasar, todos los escenarios, todos, digamos, los pasos que se podrían dar. Espero que les haya sido útil. Hoy vamos a complementar un poco esa presentación y esa charla con, digamos, los resultados que se dieron y algunas consecuencias que me parecen importantes. Y de ahí vamos a hablar del mercado local, el tema Colombia, y vamos a referirnos únicamente a la subida de los 25 puntos básicos y algunos aspectos que me parecen interesantes tener en cuenta. Digamos que no quisimos dejar pasar el hecho local, pues precisamente por la relevancia de la posible finalización del ciclo de subidas de tasas del Banco de la República. Bueno, entonces, sin más preámbulo, vamos con nuestro primer tema y es el tema, pues, obviamente del referendo, el tema del Reino Unido. Y, pues, claramente, después de la votación, pues ya lo que se empieza a hablar es las consecuencias de lo que pasó el día jueves. Y hemos logrado, digamos que, esquematizar 7 u 8 consecuencias que me parece importante resaltar. Obviamente, lo más importante de todo este proceso es el altísimo grado de incertidumbre y de volatilidad, explicado porque básicamente no se sabe qué es lo que va a pasar. O sea, realmente hay muchas preguntas sin respuesta en estos momentos y uno de los objetivos de esta charla es también resaltarlas y ver por qué este proceso genera tanta incertidumbre. Entonces, vamos con la primera consecuencia. Y en general, es importante resaltar que, digamos que los activos que mayor efecto y mayor volatilidad van a tener son las monedas. Fíjense ustedes, estamos diciendo que la libra se está debilitando. Eso implica obviamente una debilidad en su economía, lo que claramente va a generar una debilidad en la economía de Europa. Entonces, dos monedas principales, la libra y el euro, van a comenzar a debilitarse, pero ¿contra quién se debilitan? Pues contra el dólar. La primera consecuencia creo que clarísima es una fortaleza del dólar que no solamente va a ser contra la libra y contra el euro, sino también contra las monedas emergentes, puntualmente el peso colombiano. Si miramos, digamos, una de las medidas más comunes en términos de ver la fortaleza o debilidad del dólar, pues tenemos que hacer referencia a lo que llamamos el DX, que mencionábamos y lo examinábamos al inicio de esta presentación. Y fíjense ustedes lo importante o el efecto que está teniendo, la importancia del efecto que está teniendo una caída de la libra y una caída del euro. ¿Por qué?
El euro en este índice de X pesa casi el 60% y la libra pesa casi el 12%. Esto de entrada lo que va a generar es un dólar mucho más fuerte y como lo decía, esa fortaleza se va a ver no solamente contra esas monedas, sino en general contra las monedas de los países emergentes, incluyendo obviamente el peso colombiano. En esta gráfica pues se ve el efecto de la votación. Son gráficas intradía y lo que se ve acá claramente es una fortaleza del dólar, debilidad de la libra y del euro y de alguna forma el uso del yen como activo refugio. Y obviamente las monedas de América Latina sufrieron pérdidas importantes. Una de los aspectos que me llamó más la atención es que el peso colombiano no sufrió, digamos, este efecto de una forma tan agresiva, pero a mi juicio eso no quiere decir que no lo vaya a recibir. Puntualmente, como les decía, el DX o el índice de X está en 96.22, está subiendo casi un 1%, la libra está cayendo casi 2%, estuvo por debajo de 2% únicamente en la mañana del lunes en Asia o en la noche del domingo en Colombia, y esto pues necesariamente debe generar de en cierta forma un movimiento de devaluación en el peso colombiano. Bueno, entonces esa es nuestra primera consecuencia y es que los activos que van a recibir mayor efecto pues obviamente van a ser las monedas. Segunda consecuencia. Tenemos un país, el resultado de ese referendo es que el Reino Unido se va a volver un país dividido, políticamente muy, muy complicado, digamos, de manejar teniendo en cuenta que prácticamente no hay consensos. Fíjense ustedes, dos puntos importantes. La votación estuvo clarísima a favor de la permanencia en países como Escocia, Irlanda y en Londres. Y la salida fue igualmente clarísima en países como Gales y en el resto de Inglaterra. Entonces, pues obviamente una polarización del país que realmente sea o implique que manejarlo, pues no sea una tarea fácil. Ya vimos que el primer ministro renunció el mismo día de la publicación de los resultados del referéndum. Igual, porque está dividido, la gente votó, digamos, de una forma muy diversa. Los jóvenes, la mayoría, en un 64%, votaron por permanecer en Europa. En cambio, los viejos mayores de 65 en su mayoría votaron por salir. Entonces, lo que estamos viendo es un país geográficamente dividido. Ya se ha hablado de Escocia que probablemente quiera hacer un referendo en el que busque separarse del Reino Unido. Y por otro lado, al interior del mismo país, pues la polarización y la falta de consenso teniendo en cuenta las edades o mejor, la diferencia en la preferencia en las edades de la votación, pues claramente generan muchísima incertidumbre. Entonces, segunda conclusión, como les decía, un país dividido. Tercera conclusión, creo que digamos, resultado puede generar de una u otra forma algunos efectos que a mi juicio son indeseables en otros países. Y ahí estamos hablando, por ejemplo, de procesos independentistas en otras, digamos, en otras regiones o países de Europa. Ya se ha hablado de Holanda, Francia e inclusive Italia. Obviamente no hay nada concreto, pero simplemente que ya se empiece a dar este movimiento, pues en últimas genera una debilidad extra en el grupo euro como tal. Y otra cosa que me parece muy grave es que básicamente lo que pasó en el Reino Unido, pues podría ser un campanazo de lo que puede pasar en los Estados Unidos si el candidato republicano pues coge aún mayor fuerza en las encuestas. Y es que básicamente, como lo veíamos en la anterior diapositiva, la mayoría de la gente o del tipo de gente que votó por el Brexit, ese, digamos, tipo de población se asemeja a los votantes que le darían su apoyo a Donald Trump.
Y precisamente en la parte derecha de esta diapositiva se puede ver estas similitudes. Son básicamente gente vieja, menos educada y con un promedio de salario un poco más bajo. Entonces, como quien dice, no hay que dejar pasar por alto las señales que nos están dando los eventos actuales en relación con los eventos futuros, lo que puede pasar, por ejemplo, en los Estados Unidos. Bueno, otra consecuencia pues clarísima, y la mencionaba al inicio, y es el tema de la incertidumbre. Y es que básicamente no se sabe qué es lo que va a pasar de aquí en adelante, cuáles son los pasos que se deben seguir. Se tiene simplemente una idea vaga del timeline y del esquema que se debe seguir para que el Reino Unido salga de la Unión Europea. Pero básicamente no hay nada claro. Y eso se ve en este gráfico. De una u otra forma lo mencionamos hace una semana, pero hay unos puntos que quisiera resaltar. Primero, ahorita comienzan las negociaciones entre el Reino Unido y Europa para obviamente determinar la forma en que se va a dar esta ruptura. El resultado del referendo no quiere decir que el Reino Unido ya haya salido o ya vaya a salir en el corto plazo. Para que se dé, digamos que oficialmente el inicio del proceso de salida, se debe invocar, como lo decíamos hace 8 días, lo que se llama el artículo 50, que es el artículo en el Tratado de Lisboa por medio del cual se regula la salida de un país del grupo euro. Pero, y acá ya comienza el tema de la incertidumbre. Hasta que no se invoque el artículo 50, no inicia el proceso. Por lo tanto, posiblemente sea una buena táctica para el Reino Unido no invocar aún el artículo 50. ¿Por qué? Simplemente porque si no se invoca el artículo 50, el Reino Unido puede hacer sus negociaciones de una forma un poco más amigable, todavía siendo parte del Consejo Europeo. En cambio, si invoca este famoso artículo 50, pues deja de ser parte del Consejo Europeo y lo que estaría pasando es que en un lado de la mesa estaría el Reino Unido y en el otro lado de la mesa estaría toda Europa, como quien dice. La salida del Reino Unido sería o quedaría en manos de Europa sin que el Reino Unido pueda hacer prácticamente nada. Es como quien dice, es muy probable que todavía no se invoque. Y esto claramente se dio desde el mismo día, o una señal de esto se dio desde el mismo día de conocer los resultados del referendo, cuando una de las figuras del grupo o digamos, los que estaban apoyando, o los que están apoyando la salida, determinó que el país no debería en estos momentos invocar el artículo 50. Entonces esto suena de alguna forma contradictorio, ¿no? Pero digamos que desde el punto de vista político y táctico, pues obviamente es más beneficioso hacerlo de esta forma. Ahora, el otro punto, ¿esto va a ser una salida negociada, va a ser una salida amigable o va a ser una salida en la cual la amistad y la diplomacia no va a primar? Y teniendo en cuenta las últimas declaraciones de algunos miembros importantes de las diferentes instancias de Europa, pues claramente se ve que esto perfectamente podría ser digamos, un proceso poco amigable, lo cual obviamente es algo que no es deseable. Finalmente, todo este proceso desde invocar el artículo 50 va a durar 2 años, pero realmente podría durar más si todos los países de Europa dan su voto de una forma unánime y le dan la posibilidad al Reino Unido que se prolongue un poco este periodo. Lo que sí es claro es que es difícil que un país pueda renegociar o negociar mejor acuerdos comerciales con cerca de 60 países de una forma bilateral en únicamente 2 años. Hay que recordar que en promedio un acuerdo comercial demora 28 meses. Cuando estamos hablando no de un acuerdo, sino de 60 o de más de 60, pues las cosas se vuelven muy complicadas. Y obviamente desde este punto de vista es muy probable que la economía del Reino Unido sufra una recesión en los próximos trimestres. De hecho, algunos de esos aspectos los mencionamos en la presentación de hace 8 días. Bueno, la siguiente consecuencia de todo este proceso
y es que nuevamente Europa se vuelve a poner en el ojo del huracán de los mercados internacionales. Recuerdan que el año pasado era, digamos, el protagonista precisamente por todo el problema de Grecia y del alto nivel de la deuda que se daba en ese país. Nuevamente entonces Europa se vuelve el protagonista y está en el ojo del huracán, evidentemente por lo que está pasando. Y fíjense ustedes acá esta gráfica lo interesante. El problema estuvo en el Reino Unido y estamos hablando de las bolsas de cada uno de los países. Y lo más curioso es que el Reino Unido, la bolsa del Reino Unido no tuvo unas caídas tan fuertes como las de otros países como España, Portugal, Italia y Grecia. Entonces, en últimas, nuevamente surge la posibilidad que estos países que se ven acá, que tienen, digamos, altos niveles de deuda y una economía realmente débil, vuelvan a ocupar las primeras planas. Entonces uno podría decir un efecto dominó que inicia con el Reino Unido, pero termina afectando a aquellos países que tienen unas cifras macroeconómicas realmente débiles. Y nuestra siguiente conclusión, pues obviamente se basa en las medidas que va a terminar tocando, que va a terminar tomando los bancos centrales para tratar de generar cierto contrapeso y cierto equilibrio a toda la volatilidad que se está dando. Y es que básicamente la Reserva Federal, y esto mismo lo dijeron el viernes, va a proveer liquidez extra para tratar de reducir la volatilidad en los mercados. Y este tipo de medidas, pues obviamente lo que hacen es que la posibilidad de una subida de tasas, como lo decíamos al inicio de esta presentación, básicamente se borre y la posibilidad de incluso un recorte de tasas, pues tienda a aumentarse. Igualmente, el Banco Central Europeo, los países más fuertes en general de Europa y del mundo, están considerando tomar medidas de choque precisamente para tratar de reducir de alguna forma los efectos negativos de este evento que claramente es muy, muy negativo para los mercados de capitales y obviamente para los mercados emergentes también. Desde la semana pasada ya habíamos hablado de ciertos escenarios y en este momento quisiera retomar nuestra presentación que hicimos hace 8 días. Obviamente estamos eliminando los escenarios positivos en los cuales no se daba una aprobación del Brexit. Nos quedan dos escenarios negativos y este fue básicamente el resultado. Hablamos de dos escenarios, pues simplemente porque digamos, los efectos, lo que va pasando alrededor de los diferentes, digamos, aspectos que estamos analizando, que los tenemos acá, pues algunos simplemente no pasaron, pero hay otros que quedan vigentes. Entonces, de esto me parece importante resaltar algunas cosas. Primero, desde el punto de vista de los efectos económicos, claramente debe darse, una ayuda cuantitativa por parte del Banco de Inglaterra y del Banco Central Europeo. Creo que eso es clarísimo. En cierta forma se está hablando que el Banco de Inglaterra puede recortar hasta 50 puntos básicos sus tasas. Incluso puede tomar, digamos, si el mercado sigue cayendo, puede tomar medidas muy agresivas de ayuda cuantitativa en las próximas semanas. Y claramente se ve una recesión en el Reino Unido. Por ejemplo, Goldman Sachs está hablando del primer trimestre del 2017 ya sería recesivo, pero incluso hay otros bancos que hablan que este movimiento hacia los números rojos se podrían dar antes. Desde el punto de vista de los efectos políticos, el primer ministro pues ya renunció el mismo día de conocerse los resultados y esto pues obviamente genera mayor inestabilidad. No se sabe quién pueda tomar las riendas y el gran, digamos, candidato en estos momentos es uno de los líderes del movimiento pro salida del grupo euro. Ahora, en términos de efectos del mercado, me parece importante resaltar, teníamos un objetivo de 1.36 en la libra, evidentemente ese nivel pues se rompió, nos habíamos fijado este nivel precisamente porque era uno de los mínimos que se habían alcanzado en los años 2008-2009, pero dada la ruptura de estos niveles, pues
ya tenemos otros un poco más abajo y se habla del 1.30. A mí el 1.20 me parece un poco, digamos, muy exagerado, no un poco, sino muy exagerado, pero básicamente la debilidad en la libra creo que en estos momentos es la que va a decir y va a ser el mejor termómetro de hacia dónde pueden ir los otros activos. Y en ese sentido, nosotros vemos que esta volatilidad que se está dando actualmente en el mercado mundial podría ser que haya una devaluación puntual en el corto plazo, que la estimamos en el peso dólar en el nivel de 2.237. ¿De dónde sacamos esta cifra, digamos que tan exacta, por decirlo de alguna forma? Y es que así, digamos que corrimos varios submodelos de simulación en los cuales poníamos a variar diferentes activos, entre los cuales se encuentra la libra, el DX, el WTI y obviamente el peso colombiano, teniendo en cuenta que el peso colombiano responde en gran medida a estos anteriores. Y un nivel entre el 1.36 y el 1.30 pues nos da un resultado de 3.237 puntualmente en la tasa de cambio de Colombia. Bueno, ahora, hay algo que me llama mucho la atención y es el desarrollo en sí del mismo proceso, y era una cosa de la cual hablábamos la semana pasada en este mismo video. Es muy probable que no se vaya a convocar el artículo 30, el artículo 50 en el corto plazo, y esto de alguna forma de generar cierta molestia dentro de las autoridades europeas. Se habla igualmente que se podría dar un nuevo referendo, digamos un segundo referendo, pero creo que esta es una opción que se debe digamos, descartar del todo en estos momentos. Creo que me parecería una falta de seriedad si hay un referendo y después se vuelve a hacer otro referendo relacionando y queriendo preguntarle a la gente sobre exactamente lo mismo. Entonces creo que esa posibilidad hay que eliminarla, pero sí habría un campo para el juego político. Y creo que en estos momentos nos mantenemos en esa visión que dijimos hace 8 días sobre la posibilidad que se den negociaciones, digamos, entre Europa y el Reino Unido precisamente para tratar de, a mi juicio, evitar que se dé la triste salida de Europa, del Reino Unido de Europa. Lo que sí es claro es que según muchos analistas externos, este podría ser el inicio del fin realmente del grupo euro. Creo que esto ya es una conclusión que de pronto va mucho más allá y es a mi juicio muy osada, pero pues no es descabellado pensarlo, precisamente por la importancia que tiene el Reino Unido en el grupo euro. Esto no significa que creamos que se vaya a dar, digamos, esta finalización de este grupo, pero lo que sí es claro es que Europa pues se va a ver muy afectada y a mi juicio ellos van a hacer todo lo posible por tratar de evitar llegar a estos, digamos, a estas instancias. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, todo esto está lleno de incertidumbres, de preguntas que todavía no tienen respuesta, y eso es la peor, digamos, situación para los mercados de capitales. Lo único bueno es ver si este tema del Brexit puede ser de alguna forma, digamos que reducido, con el papel que pueda tomar no solo la Fed, sino los bancos centrales en general del mundo, que claramente este aumento de la liquidez puede terminar yéndose hacia los mercados emergentes. Entonces, de un lado de la balanza tenemos las cosas, digamos, malas que pasaron el jueves, y de otro lado tenemos las medidas que pueden tratar de evitar que esas cosas malas aumenten, digamos, en su efecto de contagio. Bueno. Sigamos a nuestro siguiente tema, que es el tema local. Y en este sentido me pareció bien importante no dejar pasar la reunión del Banco de la República que se dio el día miércoles de la semana pasada. No dejarla pasar por alto, precisamente porque según la mayoría del mercado y obviamente nosotros también, creemos que ya el Banco de la República llegó a su nivel de tasas máximas, que no se van a dar subidas adicionales. Obviamente nosotros pensamos esto porque de hecho hace un par de subidas creíamos que igual no se iban a dar,
esas subidas, pues que desafortunadamente se dieron para nuestra perspectiva y nuestra visión. Pero obviamente en este momento no estamos apostando por una subida adicional de las tasas del Banco de la República. Algunas razones que me parecen importantes tener en cuenta, y estamos analizando acá el comunicado oficial, y creo que en la primera parte hay muchísimas cosas que nos dan unas señales bien interesantes, primero sobre el tema inflacionario. Entonces, fíjense ustedes, por primera vez en varios meses se dice que las inflaciones básicas disminuyeron de 6,38 a 6,30. Y recalco, por primera vez en varios meses se dice eso. Segundo, las expectativas de los analistas han caído por tercer mes consecutivo. Mientras en abril estaban entre 3,8 y 4,5, en junio están entre 3,7 y 4,4. Tercero, y esto es lo que me parece más importante, las inflaciones implícitas en estos momentos están en los mismos niveles en los cuales estaban cuando el Banco de la República comenzó a subir sus tasas. Entonces, claramente estamos en una tendencia bajista. Una cosa adicional, una encuesta, digamos, muy popular en el mercado local, la encuesta del Citi. Fíjense ustedes, lo que se espera al final del 2016, en la cifra de marzo, abril, mayo y junio, básicamente es la misma. Obviamente marzo no, perdón. Abril, mayo y junio, básicamente termina siendo la misma. Entonces, según el Banco de la República, desde el punto de vista de inflación, pues las cosas ya no están, digamos, tan alarmantes como antes lo estaban. Desde el punto de vista de crecimiento, el lenguaje del comunicado ciertamente es un poco, digamos, más alcista. Se dice que las cifras, puntualmente la demanda interna, se desaceleró menos de lo previsto y en general se mantiene un tono relativamente, digamos, muy positivo en términos de crecimiento. Sin embargo, hay una cosa que me parece importante mencionar que realmente no he visto que se menciona en ninguna parte del mercado. Primero, el consumo de energía. Por primera vez en muchos meses, el consumo anualizado cayó a terrenos negativos. Segundo, lo que ya hemos hablado en este mismo video en ocasiones anteriores, la confianza del consumidor. Llevamos 4 meses, todo el 2016, en terreno negativo. Cuando la confianza del consumidor va a la baja y el consumo de la energía lo hace también, creo que es una señal clarísima de una caída mucho más fuerte del 2,5 que va hasta ahora, y estamos hablando de Producto Interno Bruto. Tercer punto, lo más importante de todo, me parece que el déficit en cuenta corriente, básicamente ese nivel actual de casi 3,3 billones de dólares, desde 5,3 billones, me parece que es un recorte de déficit muy importante. Obviamente cualquiera puede decir que es que ahí estuvo Isagen, que ahí hubo una cantidad de ruido, pero desde el punto de vista del inversionista externo, lo que se ve es una caída realmente, digamos, grande, teniendo en cuenta un mercado externo muy, muy, muy agitado y muy volátil. Y eso en últimas le da confianza a los externos que vienen acá a comprar TES. Y finalmente, vamos a ver las minutas que dicen, pero de todos modos en nuestro ejercicio de seguimiento de las declaraciones de los codirectores, hicimos este cuadro en el cual se aprecian las últimas intervenciones de la mayoría de los codirectores y están resaltadas o están seleccionadas con 3 colores. Un color azul neutral, un color rojo que es un tono alcista y un color verde que es un tono, digamos, bajista. La mayoría de las intervenciones en diferentes temas tienen un color verde, lo que implica un tono bajista. A nuestro juicio, estas consideraciones que hemos mencionado anteriormente son suficientes para pensar, como ya lo hemos hecho desde a un par de reuniones, que el Banco de la República no debe y no va a subir sus tasas. La mayoría del mercado espera lo mismo. Esperemos que la mayoría del mercado pues no se voltee a última hora. Bueno, como siempre,
les quiero dejar algunas ideas que me parecen importantes tener en cuenta en estos momentos de tantísima volatilidad. Por un lado, Brexit parece que fuera o que su sinónimo sea incertidumbre. La volatilidad va a continuar. El domingo por la noche sigue. El movimiento de caída no ha acabado. Entonces vamos a ver cómo el contrapeso de los bancos centrales puede reducir, digamos que esta caída en los mercados. Por otro lado, en el tema Colombia, ya el Banco de la República debió terminar sus ajustes de tasas. Obviamente los datos que se van a conocer de aquí en adelante, como las minutas, cómo fue la votación y la inflación, que es el más importante, pues nos dará la última pausa. Y la Reserva Federal básicamente no se espera que suba sino hasta junio del 2017 y ya se habla de recorte de las tasas, o por lo menos ya hay una probabilidad de recorte de tasas. Espero que este video les haya sido interesante, entretenido. Obviamente, si tienen algún comentario, por favor, escríbanoslo. Les agradezco que pues, nos estén viendo y les deseo una muy feliz semana. Hasta luego.